Bueno, aquí tenemos el primer problema del tema. El primer problema del tema de la fuerza de fricción. Dice que un objeto de madera posee una masa de 35 kilos. Este está encima de una mesa de madera y ya nos está dando el μk y el μs, que son los factores de fricción estático, los coeficientes de fricción estático y dinámico, bueno, dinámico y estático, cinético y estático. Nos pide la fuerza de fricción estática en el A. ¿Y cuál sería la aceleración si se le aplica una fuerza de 52 newton? Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Es lo primerito. Acuérdense, SL. Diagrama de cuerpo libre para saber cómo se ataca este problema. Aquí lo que vamos a usar mucho es lo que mirábamos en la unidad 1 del método analítico de fuerzas. Sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. Ahorita vamos a ver cómo se hace rollo. En X y en Y. Voy a poner mi diagrama de cuerpo libre, que es un objeto de madera, ¿sí? De 35 kilos. Madera con madera, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos que hacer los ejes coordenados. Mi eje Y en el puro centro y mi eje X en el puro centro. Centro de gravedad de la figura, X y Y. ¿Ok? ¿Qué está interactuando? Vamos a ver. Hay una fuerza que se mueve hacia la derecha. Sí, lo voy a llamar F. Y obviamente hay una fuerza que se opone al movimiento. ¿Sí? En este caso nos están pidiendo la estática y la dinámica, pero primero vamos a poner la dinámica o la estática, podemos poner la que sea. No, me están pidiendo la fuerza de fricción estática. Entonces voy a ponerle en mi diagrama de cuerpo libre Fs, que es la estática. Ustedes saben que hacia abajo va el peso, siempre, ¿no? Y perpendicular al movimiento va la normal, ¿ok? Y sabemos que el peso se calcula de masa por gravedad. Vamos a ver qué datos tenemos. Ya es todo lo que está interactuando, porque está diciendo, la masa pues ejerce un peso. Sí, la masa del objeto. μk y μs ya lo tenemos. Nos pide la fuerza de presión estática. Va a haber una fuerza que está contraria a ella y te vamos a ver qué rollo. Bueno, vamos a poner los datos. ¿Qué datos tenemos aquí? Vamos a ver. Lo va con morado. Me está dando la masa de 35 kilos. Me está dando una fuerza en el inciso B de 52 newton. Voy a borrar esto que se fue de más. Sí. Me está dando μk que vale 0.3 y μs que es el coeficiente de fricción estático y dinámico 0.4. Ya no ocupo la tabla porque ya me lo dieron. Ok. ¿Qué fórmula voy a usar? Vamos a ver. Si me piden el estático en la fuerza de fricción estática, pues ocupo esta fórmula, la que vimos ahorita. μs por n. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el μs ya lo tenemos. Nos vamos a concentrar en calcular la normal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Si ustedes recuerdan de lo que veíamos el tema, aquí ya como tenemos la figura, ya tenemos las fuerzas que están interactuando con el diagrama de cuerpo libre, se resuelve. Acuérdense que hay dos ejes, el X y el Y. Si ustedes se acuerdan en el método analítico, hacíamos sumatoria de fuerzas en X y veíamos qué fuerzas están interactuando y hacía sumatoria de fuerzas en Y veíamos qué fuerzas están interactuando. Vamos a ver, primero vamos a empezar con sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0, ¿sí? ¿Por qué a 0? Porque estamos hablando de que queremos... perdón, voy a poner inciso A aquí. ¿Sí? En el A nos piden la fuerza de fricción estática. Entonces, para que sea estático, no me gusta cómo quedó. Para que sea estático, debemos de considerar que sea igual a 0. ¿Sí? El movimiento. Ahí está.
Entonces, ya que tengo mi diagrama de cuerpo libre, lo que tengo que hacer siempre es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y habíamos dicho que 0 porque estamos hablando nos pide la fuerza de fricción estática. Y el estático es siempre igual a 0. Y voy a considerar que sean positivas a la derecha. Siempre. Vamos a ver cuáles interactúan. En el eje X interactúa esta que va a la derecha y esta que va a la izquierda. Entonces, F va a ser positiva y Fs va a ser negativa. Sí, va contraria. Por eso la pongo, acuérdense, esta es positiva y va en ese sentido. Y esta va contraria y va en ese sentido. Entonces va a quedar Fs igual a 0. De aquí pues no tengo nada. No salió nada de esta ecuación. Despejo la F y me queda que el negativo se pasa a positivo. Para eso voy a ocupar la sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0, positivas para arriba. Aquí sí. ¿Cuáles interactúan? La normal, que va hacia arriba, y el peso, que va hacia abajo. Entonces va a quedar N positivo, que es la normal, menos W, que vale igual a 0. ¿Cuánto vale N? Si despejamos N es igual a... Paso sumando la W y queda así. No es Newton, es normal, ¿no? Pero sabemos que W, ¿cómo se calcula? Masa por gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad? Pues ya sabemos que vale 9.81 metros por segundo cuadrado. Ah, pues miren, ya podemos calcular el peso. ¿Cuánto vale la masa? 35 kilos. Y la gravedad, 9.81. Si mis cálculos no me fallan, haciéndola aquí, me da un total de 343.35 kilogramos metro por segundo cuadrado. Son newtons, no normal, newton. Por lo tanto, la normal también vale lo mismo. Si sabemos que el W calculado por masa por gravedad con una simple fórmula de la segunda ley de Newton es esto, y N es igual a W de la sumatoria de fuerzas en Y, pues ya sabemos que este es el mismo que este. Entonces la normal ya tenemos que es 343.35 Newton. ¿Y para qué ocupábamos esto? Newton, ¿no? Para calcular la fuerza de fricción. ¿Cuál? La estática. Entonces quedaría... Yo siempre ocupo la normal para calcular ya sea la de fricción estática o la dinámica. Pero acuérdense que depende de la normal. ¿Cómo quedaría? Fuerza de presión estática es igual a... ¿Cuánto vale mi S? Pues aquí lo tenemos. 0.4, no tiene dimensiones. Yo con la sumatoria de fuerzas en X o Y, o sea, con lo que vimos en el método analítico, calculando una normal, ya la hice, solamente es aplicar esta ecuación. ¿Y cuánto vale la normal? Estoy siguiendo esta fórmula, ¿no? Mi S por la normal vale 343.35 Newton. Eso multiplicado por 0.4, lo que me acaba de dar me da 137.34 Newton. Y ya, calculé el inciso A. Repito. Dibujo mi diagrama de cuerpo libre. Hay una fuerza para la derecha, una fuerza para la izquierda que se pone en movimiento, que es la de fricción estática. Hacia arriba siempre perpendicular al movimiento. Como mi movimiento está en el eje X, va a haber una normal. Y el peso siempre va hacia abajo por el centro de gravedad del objeto aquí. ¿Qué datos tenemos? La masa. La F presta me va a servir para el inciso B, no para la mu K y mu N, que aquí me lo están dando. El dinámico, el cinético y el estático. La gravedad la voy a ocupar. La fórmula la voy a ocupar. Para calcular la fuerza de fricción me piden el inciso A, la fuerza de fricción estática. Pero para eso también voy a ocupar el peso es igual a la masa por la gravedad. Siempre que tengo masa del objeto, puedo calcular el peso. Apliqué condiciones de equilibrio. ¿Por qué igual a 0? Porque me están pidiendo el estático. Si fuera el dinámico, fuera igual a otra cosa. Vamos a ver. En el eje X actúa esta para la derecha y esta para la izquierda, por eso es negativo.
Pero de aquí no obtengo nada, si despejo no obtengo nada porque esta F no es esta. Eso es para inciso B. Pero para sumatoria de fuerzas en Y tenemos que es la normal para arriba y el peso para abajo. Y sabemos que si despejo, la normal va a ser igual al peso. Pero el peso ya lo puedo calcular, es masa por gravedad, con esta ecuación. Y ya solamente lo sustituyo aquí, la normal. Porque sabiendo que el peso es esto y sabiendo que el peso, con la condición de equilibrio de sumatoria de fuerzas en Y, salió que el peso es igual a normal, pues si yo calculo el peso, la normal va a ser la misma. Y ya sustituyo la normal aquí, que es lo que andamos buscando. Y lo multiplico por el punto 4 y ya me va a dar lo que es la fuerza de fricción estática que andaba buscando. Ahora me voy con la fuerza de fricción dinámica. Pero cuando es dinámica, plebes, ¿por qué? Porque se sabe que es dinámica porque ya me habla de una aceleración. ¿Cuál sería la aceleración si se le aplica una fuerza de 52 newton? Ah, bueno. ¿Qué pasa aquí? La situación cambia, ¿sí? Ya la sumatoria de fuerzas ya no puede ser igual a cero. En el eje X, como hay aceleración, en el eje X, en este eje X hay aceleración, aquí está el movimiento, pues ya no va a ser igual a cero. Va a quedar así. Lo que cambia ahora ya no va a ser, o sea, este ya no va a ser igual a cero. Con los mismos datos, sabiendo que la normal es esta, porque acuérdense que la calculamos, voy a hacer con el B, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, positiva por la derecha. ¿Sí? O sea, es lo único que cambia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del... Cuando hablamos de una aceleración es porque hablamos de la fuerza de fricción dinámica. Ya no va a ser Fs, va a ser Fk. O sea, ahora va a ser, aquí en lugar de Fs va a ser Fk. Aquí. Fk. ¿Sí? Ya no va a entrar esta. Porque estamos hablando de una aceleración. Y los 51 ya lo vamos a usar esta también. Digo esta. ¿Por qué Fk? Porque estamos hablando de aceleración. Quiere decir que ya esto, la fricción estática es antes de que se le aplique esta fuerza. Y la dinámica ya va a ser cuando se empezó a empujar el bloque. Ya empezó a interactuar la fuerza de fricción cinética. Entonces por eso es que en la sumatoria de fuerza ya no va a ser igual a cero porque no está en equilibrio, porque habla de aceleración. Y como el movimiento es horizontal, en la aceleración en movimiento va a ser igual siempre a masa por aceleración. Siempre, esa es la clave. Y en el eje X, ¿cuáles interactúan? Ya no vamos a tomar en cuenta esta, no, esta ya no. La fuerza y la fuerza de fricción cinética. Entonces va a ser, primero es la fuerza F positiva, menos F, ahora la K. Igual, ¿sí? Porque FK, porque ahora estamos hablando de fuerza de fricción cinética, ya no estática, porque hay movimiento y aceleración, ¿sí? Ya me están pidiendo la aceleración, la despejo. ¿Cómo va a quedar? Paso dividiendo la M, va a quedar F menos FK, que es fuerza de fricción cinética, entre la masa, ¿sí? La fuerza pues ya la tenemos, dice el problema que vale 52 newton, ¿sí? Nos la dio para el inciso B, esta para el inciso B, esta. ¿Qué más nos dio? La masa también la tengo, entonces la aceleración la puedo calcular porque FK también lo tengo. ¿Cómo se calcula FK? Si nos acordamos, FK también se calcula para el B. Sería FK es igual a mu K por la normal. Y la normal ya la tengo, ¿sí? Voy a poner aquí F menos ¿cuánto vale FK? Mu K por la normal. La normal ya la calculamos entre la masa. La normal ya la calculamos anteriormente, entonces va a quedar igual a... ¿Cuánto dice que vale el inciso B la fuerza? Dice que vale para cuando quiero calcular la aceleración para cuando se le aplica una fuerza de 52, o sea, aquí. Entonces F vale 52 newton. Menos ¿cuánto vale mu K? Ya no es el mu S, ¿no? Porque ya está en movimiento, 0.4. ¿Cuánto vale la normal? La calculamos anteriormente, vale 343.35. Mu K. Ah, no, mu K vale 0.3, perdón.
Todo esto entre la masa que vale 35 kilos. Arriba, 52 newton menos, ¿cuánto vale 0.3 por 343.35? Me da un total de 103.005 newton entre 35 kilos. Hago la resta de arriba. Me da un total de menos 51. .005. ¿Por qué negativo? Porque el mayor es 103, queda negativo. Signos diferentes se restan y queda el signo del número mayor. Y newton con newton queda newton. No se elimina, ¿no? Porque estamos restando o sumando newton. Al final, entre 35, me da un total de negativo 457 newton sobre kilo. Pero sabiendo que un newton, si se acuerdan ustedes, es igual a kilogramo metro por segundo cuadrado. Entre kilogramos se eliminan y queda menos 1.457 metros por segundo cuadrado. ¿Sale? ¿Por qué dio negativo? Acuérdense por qué. Si la fuerza está jalando para acá, se opone el movimiento, entonces hay una desaceleración. ¿Sí? Porque está el movimiento ahí, le va ganando. Porque es demasiado la fuerza de fricción. Entonces ahí está el problema número 1, completamente resuelto. ¿Sí? Pide la aceleración, listo. Vamos al problema número 2. ¿Qué pide el problema número 2? Vamos a ver. Dos. También pide la aceleración. Ahí está. Dice, determinar la aceleración que ocurre cuando un objeto de 28 kilos es arrastrado por el suelo al aplicarle una fuerza de 187 newton. Tomar en cuenta que mu s no es el cinético. No es es el dinámico del cinético. Porque es el de... hay movimiento. Bueno, igual. Mi diagrama de cuerpo libre es igualito al anterior. No cambia mucho. Ahí está. Interactúa, acordémonos, si ponemos el eje X y Y aquí en el puro medio, que es mi recomendación para que yo pueda tener una mejor y pueda hacer la sumatoria bien. ¿Cuáles entran? Entra la fuerza esta de 687 newton que va para la derecha, porque dice que es arrastrado. Entra la fuerza de fricción que va contraria, la de rozamiento, pero es la cinética, porque hay movimiento. Entre la normal,
igualito al anterior. Y entra el peso, que sabemos que se calcula por masa por gravedad. No hay ninguna otra fuerza que diga, ¿no? Está jalando 687 newton. Obviamente se opone el movimiento a una fuerza de fricción cinética. Me da el coeficiente de fricción, me da la masa, pues ya puedo calcular el peso. Actúa el peso para abajo siempre. Y la normal siempre es perpendicular al movimiento. 90 grados, ¿no? Bueno, voy a poner datos. La masa vale 28 kilos. La F dice que vale 687 newton. Mu K vale 0.23. Me está pidiendo solamente la aceleración. Solamente voy a ocupar la gravedad. Pero para eso voy a tener que ocupar la fórmula de mu K. La de FK. Pues FK es igual a mu K por la normal. Entonces a fuerza ocupo la normal. La fuerza. Entonces, ¿qué me conviene? Pues para calcular la normal, esa está en el eje Y. Voy a tener que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y primero, igual con 0 positivas para arriba. ¿Por qué igual a 0 y no igual a la masa por la aceleración? Porque en el eje Y no actúa la aceleración, actúa en el eje X. En el eje Y actúa la gravedad, en el movimiento vertical actúa la gravedad, en el eje X actúa la aceleración. Por eso me está diciendo aceleración. Y como estoy usando, ojo, claves, aceleración y cinético van de la mano porque hay movimiento. Entonces en el eje X está el movimiento, va a aparecer por ahí la masa por la aceleración. Pero en el eje Y no, va a ser igual a 0. Ahí no interactúa la aceleración. ¿Cuáles entran? La normal positiva menos el peso, igual a 0 como la anterior. Entonces despejo N va a quedar igual a W. Pero sabemos que W es igual a la masa por la gravedad. Y la masa son 28 kilos por la gravedad que vale 981. Si calculo el peso, pues calculo la normal luego. Me da 274.68 newton. Y como ya tengo la normal, el peso, la normal, por lo tanto la normal vale lo mismo. Y teniendo la normal, ya tengo FK. Pero no me pide FK, me pide la aceleración, ¿no? Que es vale mu K por N. ¿Y mu K cuánto vale? Según los datos vale 0.23, no tiene unidades. Por la normal que le acaba de calcular, porque ya había calculado el peso y es lo mismo que la normal en este caso. No siempre es lo mismo, pero en este caso sí. Me da un total de 63.176.4 newton, ¿no? Porque newton por adimensional, algo que no tiene unidades, pues queda newton. ¿Por qué empecé con la sumatoria de fuerzas en Y? Porque me di cuenta que no tengo la normal. Y ocupo la normal para calcular el FK. Entonces me conviene la sumatoria de fuerzas en Y. Porque interactúa más esta que ya la conozco. Esto lo van a agarrar ustedes con callo. Va a empezar a ver callo para esto. Esto que, que ya la puedo conocer y esta que no la conozco, pero la puedo conocer sabiendo el peso. Y como no vas interactuando, pues calculé el peso por masa gravedad y ya me dio la normal. Multiplicado por el factor de cinético, ya quedó. Ahora me voy a la sumatoria de fuerzas en X. Puedo haber hecho la sumatoria de fuerzas en X primero, pero me voy a dar cuenta que me falta la normal, que es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque estamos hablando del movimiento horizontal. Y como hay movimiento de aceleración, pues tiene que ver masa por aceleración. Ya no es igual a 0. ¿Cuáles interactúan como ahorita? La fuerza positiva y la fuerza cinética negativa en el eje X, ¿no? Fuerza menos FK igual a masa por aceleración. Y despejo la aceleración, que es lo que me pide, y me queda F menos FK. Esta F tiene otra forma, entre masa. ¿Cuánto vale la F? Originalmente me la decían 687 newton menos la FK que me dio arribita 63.1764 newton. Con 3 dígitos puede ser. Entre la masa que son 28 kilos. ¿Cuánto vale arriba?
Se restan. 687 menos eso me da 623.82336 newton. Positivo, ¿no? Entre 28. Divido entre 28 y me da 22.239 newton sobre kilo, que son newtones kilogramo metro por segundo cuadrado. Entre kilo se eliminan y queda que la gravedad está, que la aceleración es demasiado grande. Y listo, está terminado el problema. Solamente dividimos al final y listo. Primero hice sumatorio de fuerzas en Y para calcular la normal, o sea el peso primero, y luego multiplicar por el FK, que es μk por n, y luego calculé sumatorio de fuerzas en X y ya me dio cada una de ellas. Y listo, está terminado el problema número 2.